Ascenso y caída de imperios en la Edad Media. Imagínate viviendo en una época donde el destino de los pueblos se decidía no por políticos o diplomáticos, sino por reyes con espadas en mano, en campos de batalla ensangrentados. Donde castillos imponentes y murallas impenetrables se alzaban como símbolos de poder absoluto. En la Edad Media, el juego de poder no tenía reglas fijas, era una era de ascensos meteóricos y caídas devastadoras. Quien dominaba el conocimiento militar, la fe o la riqueza, erguía imperios. Pero esos mismos imperios caían, muchas veces, de la manera más inesperada. La Edad Media fue un periodo de constante transformación. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V dejó un vacío de poder que resultó en la formación de nuevos reinos e imperios. Los bárbaros, antes temidos y despreciados por los romanos, tomaron su lugar. Entre ellos, los francos, bajo el mando de uno de los mayores líderes medievales, Carlomagno, quien se convertiría en el fundador del Sacro Imperio Romano. Pero la pregunta que resuena hasta hoy es, ¿cómo emergen estos imperios? ¿Y por qué caen tan rápidamente? Carlomagno, coronado emperador en el 800 después de Cristo, unió gran parte de Europa occidental bajo su dominio, creando un imperio que simbolizaba la continuidad del legado romano. Su fuerza no residía solo en la guerra, sino en la capacidad de aliar fe y política. Tenía el apoyo de la Iglesia Católica, que veía en su imperio una manera de restaurar el orden y la cristiandad en Europa. Durante su reinado, estableció escuelas, fomentó el comercio y promovió la cultura. Su imperio parecía destinado a durar por siglos. Sin embargo, tras su muerte, sus descendientes pelearon por el poder, y el vasto imperio se fragmentó rápidamente. Europa volvió a sumergirse en el caos, con reinos menores compitiendo por territorios. Un destino similar recayó sobre otros imperios medievales. Los vikingos, por ejemplo, surgieron de las tierras heladas del norte y devastaron gran parte de Europa con sus invasiones rápidas y feroces. A pesar de ser inicialmente vistos como bárbaros invencibles, con el tiempo, se establecieron en varias regiones de Europa, como en Normandía, en Francia, e incluso en Inglaterra. Construyeron un legado de fuerza y estrategia, pero acabaron asimilados por las culturas locales, abandonando su identidad original como conquistadores temidos. Otro ejemplo fascinante es el Imperio Bizantino. Heredero directo del Imperio Romano de Oriente. A diferencia de sus vecinos occidentales, el Imperio Bizantino sobrevivió por casi 1000 años después de la caída de Roma. Con su capital en Constantinopla, los bizantinos eran maestros de la diplomacia y la guerra. Resistieron numerosas invasiones de bárbaros, árabes y turcos, manteniendo viva la llama del mundo antiguo. Sin embargo, ni siquiera la grandiosa Constantinopla podría resistir para siempre. En 1453, las fuerzas otomanas, lideradas por Mahoma II, tomaron la ciudad, marcando el fin de un imperio milenario. Pero, ¿qué tenían en común estos imperios, tanto en su ascenso como en su caída? El poder en la Edad Media era volátil. Conquistar tierras y reunir ejércitos poderosos era crucial, pero mantener la lealtad de vasallos era un desafío. Asegurar sucesores competentes y defenderse de invasiones constantes era un desafío aún mayor. Las rutas comerciales, el cambio de alianzas políticas y las grandes epidemias, como la peste negra, también contribuían al colapso de los reinos. Un imperio podría florecer durante la vida de un gran líder, pero en pocas generaciones, desaparecer como polvo al viento. Entonces, ¿qué podemos aprender con el ascenso y la caída de estos imperios? La historia nos muestra que ningún poder es eterno. Incluso los imperios más poderosos pueden ser derribados por factores externos, como invasiones, o internos, como disputas dinásticas. Sin embargo, los legados dejados por estos imperios moldearon el mundo en que vivimos hoy. Castillos, iglesias y caminos medievales aún nos rodean.